Yo quiero el chorizo mexican, así, ya. Es que esos latinos son bien peligrosos, ¿no? Como que... Otra pregunta que todo latino quiere saber. Saúl, ¿conquistar a un canadiense te da papeles? Mi querida comunidad latina en Canadá, así como lo leyeron, yo creo que los latinos tenemos algo muy pero muy especial porque año con año surgen más y más noticias de latinos que están conquistando canadienses. Y me pidieron mucho que investigara, Paloma, dinos cómo son los canadienses allá, que si son guapos, guapas, que si realmente quieren a los latinos así tal cual somos, que si les van a dar papeles o no, que si viniendo de turista pueden conquistar a un canadiense para que les dé la ciudadanía. Miren amigos, todo eso lo vamos a saber en este video. Aquí les tengo a la canadiense más peruana y más latina, Veronique, bienvenida. Y también tenemos al albañil más rompecorazones, así es, al que esperan todos los domingos, Diego Saúl Reina. Bienvenidos. Gracias. Lo de albañil sí me halaga. Sé que me van a aclarar muchísimas dudas de toda la comunidad, entonces vamos a comenzar. Veronique, la pregunta del millón, ¿cómo esperan los canadienses que sea el primer paso, ese primer acercamiento de un latino a un canadiense? O al revés, porque a lo mejor a ustedes les gusta dar el primer paso y nosotros no sabemos. En realidad, nosotros tenemos una imagen de los latinos que les gusta bailar, que son así como que bien encantadores. Entonces, honestamente, tenemos la idea de que el latino nos va a sacar a bailar. Y nosotras, obviamente, bueno, las canadienses no sabemos bailar, así que siempre es, no sé bailar, y de ahí te voy a enseñar. Así que eso les diría que en muchísimos de los casos así pasa la primera vez que hay un contacto, y es algo que nos seduce bastante porque no bailamos aquí en Canadá en general casi nada. Así que cuando un latino se acerca, que nos muestra bailar y todo eso, eso nos conquista en one. A ver, todos los latinos bailadores, escríbanme aquí debajo, ¿les gusta bailar y sobre todo, saben bailar bien? Yo creo que sí. Fíjate que yo una vez traté de enseñarle a bailar a estos chicos en Canadá, eran canadienses, y no podían, parecía que traían dos pies izquierdos. Les dije, mira, bien fácil, solo una cadera y un brazo, y que sea opuesto, y solo esto, así, solo así, y la sonrisa, así y sonrisa. ¿Y lo lograron? No, hacían. Solo saltamos, ¿no? Solo movían la boca así. De verdad no lo tenemos en la sangre y en los colegios no nos enseñan a bailar. En Latinoamérica en general siempre tienes clases de baile y todo eso, los bailes típicos del lugar donde estás, pero en Canadá para nada. Entonces vas a aprender a bailar recién cuando vas a la discoteca, pero vas a saltar más que todo o estar con el círculo de todas las chicas y los chicos ahí chupando detrás y nada. Sí. O sea, en las fiestas no ponen música, en las cenas, en las reuniones familiares no hay música, No. Incluso en los eventos públicos En no hay Navidad música. no hay música. ¿Tú cómo le hiciste para llegarle a tu canadiense, a tu mujer, a tu esposa? ¿Cómo le hiciste? Cuando yo llegué aquí eran las chicas las que me hablaban a mí. Para mí eso fue algo muy nuevo, que alguien se acercara a mí, que alguien dijera, quiero hablar contigo, te quiero invitar a salir. Entonces yo prácticamente no hice nada, simplemente existí en mi forma natural y ellas solitas llegaban. Algo que es muy injusto porque leí en los comentarios que un joven lo dijo de chiste, pero es muy cierto, dice, no estás feo, solamente estás en el país equivocado. Pero específicamente hablando de Katie, estábamos en un evento deportivo de escuelas y yo estaba sentado con mis audífonos esperando a mi turno a jugar. Era un torneo de un deporte que yo nunca había visto que se llama dodgeball. Y yo estaba en un equipo, estaba esperando mi turno y ella se me acerca y me pregunta, ¿qué estás escuchando? Y yo estaba escuchando cumbia. Me quité un audífono, en ese tiempo eran de cable y se lo puse así para que lo escuchara. Y para que ella pudiera escucharlo me tuve que acercar así. Uy. Y después me preguntó, ¿qué dice la letra? Y era una cumbia que dice, bello sol de tus lindos ojos, como olas es tu lindo cuerpo, todo Ay, me gusta de ti. Y se lo tuve que traducir. Ajá. Y ella como que encajaba la descripción. Y ahí quedó. O sea, con la música también. Ah, La sí. música latina Y la traduciste al comida español. también. Así le cociné unas tostadas mexicanas y mira, Cayó redondita. Para ti, Veronique, ¿cuál es el choque cultural más grande que has tenido con tu pareja o lo que más te ha costado a ti entender y acostumbrarte de los latinos? Porque la verdad sí somos muy diferentes. Ya lo vimos en este video. Hay algunas cosas que nosotros llegamos a hacer que podría molestar un poquito a los canadienses. La relación al tiempo.
La relación al tiempo era un poco complicado porque cuando tenía una cita a una hora X, era como, ya tenemos que salir, era como, teníamos que, en mi cabeza, que llega con 15 minutos de anticipación, porque si no vas a perder la cita y no puedes llegar tarde y la otra persona te está esperando y todo eso. Así que muchas veces llegábamos tardes a algunas citas médicas o al odontólogo y eso me estresaba mucho. Y de ahí me daba cuenta que el resto también llega tarde. Y si bien llegas a la hora a tu cita, igual vas a tener que esperar porque el odontólogo tiene 15 minutos de retraso también. Y bueno, así que tuve que relajarme un poquito con el tiempo. Ay, sí, yo creo que muchos somos culpables de eso. Saúl, ¿qué fue lo que más a ti te costó cuando apenas estabas teniendo esta relación con Katie? ¿Cuál fue esa cosa que decías, ay, no sé si me voy a acostumbrar a esto? Mira, algo que tienen los canadienses es que son bien honestos, te dicen la verdad, no tienen tabús o prejuicios o les da vergüenza algo que a nosotros sí nos da vergüenza. Okay. Ellos lo admiten, les puedes preguntar lo que sea y te contestan honestamente. No esconden algo como para no herirte o para que no te pongas celoso. Oh, directos. Te lo dicen de una forma muy honesta y muy natural. Pero mira, lo que más me costó acostumbrarme de ya vivir con una canadiense es que te tiran la comida. Por ejemplo, yo me preparo unos tacos y me preparo unos 10 tacos y me como 5. Digo, bueno, ahorita me como los otros 5. Me voy a hacer algo. Cuando llego ya me los tiraron. Porque en su creencia, en su interpretación de la realidad, la comida después de cierto tiempo de contacto con el aire se vuelve venenosa en su creencia. Para nosotros es lunes, martes, miércoles. Ajá. Un día me fui a pescar y llegué con un salmón así. Y lo dejé para lavarlo y desescamarlo. Y me fui a contestar el teléfono. Cuando llegué me lo había tirado. Que porque ya no sirve en su interpretación de las leyes de la física. Es que a nosotros nos dicen, como el pollo si está en la refri no más de 2 días, de ahí ya no comas eso que habrán bacterias. La carne no más de 3 días, entonces a veces efectivamente pasa, ustedes sacan el yogur, por ejemplo, de la refri, lo dejan toda una noche así afuera y se lo van a tomar en la mañana. Nunca en la vida, te digo. No tienen estómago latino. No, les falta, les hace falta barrio. Esta es una pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Cuánto tiempo le toma a un latino robarse el corazón de una canadiense? Es que esos latinos son bien peligrosos, ¿no? Como que al toque, así. Es que es algo que no has conocido antes y dices, wow, ese sabor latino no me lo quiero perder. Así que, no, sí, es que, no sé, tienen una manera de hablar, una manera de actuar, no sé, son muy encantadores, así que de verdad que no fue tan largo. Lo que sí, algún punto, es que nosotros en Canadá no pedimos, no hay como la pregunta formal para decir como que quieres ser mi novia, todo eso. Simplemente si estamos saliendo, si nos besamos, y caminamos de la mano en público, ya está, ya somos pareja. Así que desde los inicios ya pensaba que yo estaba como de pareja, ¿no? Con mi actual esposo. ¿Y él conquistándote? Sí, como en mi caso ya éramos pareja, pero de ahí él me hizo entender que no, falta la pregunta para que realmente sea formal. Y yo, ¿qué? Que no somos pareja todavía, ¿qué somos entonces? No entendía esto, que no sabía que ustedes necesitan realmente la pregunta para poner la fecha exacta. Claro, es todo un ritual. ¿Y tú, Saúl, cuánto te tardaste en flechar a Katie? Mira, por lo general haces una primera impresión, o sea, les atraes, les llamas la atención desde el momento que te ven, porque nuestra apariencia es muy diferente a lo que están acostumbrados. Entonces te lleva un segundo atraer la atención. Después te lleva unos 5 minutos de conversación para que ya te recuerden para siempre. Ya te recuerdan para siempre. Cada que estén borrachas te van a llamar. Yo quererte mucho, no olvidarte. Así. Con que platiques con ellas, porque la conversación que vas a tener es una conversación que nunca has tenido. Vas a ser la persona más interesante a la que ha conocido. Y te lleva unas 2, 3 citas para que ya no te quede. Amigos, aplíquense 2, 3 citas, no. En mi experiencia, en mi opinión. Hoy en día hay muchas aplicaciones en internet. Simplemente en las redes sociales uno puede conocer a una persona de una parte diferente del mundo y platicar. Pero, ¿qué me dicen? ¿Puede un latino conquistar a larga distancia a un canadiense o no? He escuchado muchas historias de aplicaciones de idiomas, porque hay una aplicación, todos van a decir, ¿cuál aplicación es? Ya, hay una aplicación que es para practicar idiomas,
se supone que es para practicar idiomas, ¿no? La persona, por ejemplo, yo quiero aprender español, la otra persona quiere aprender francés y de ahí hacen, no un match, pero una conversación se abre y se supone que se hablan así como que pueden escribirse o hablar oralmente. Entonces ahí pues hablas con la persona y poco a poco supongo que hay en algunos casos sentimientos que se desarrollan, porque sí escuché justamente una historia de una francesa con un peruano y era por una aplicación de idiomas así. Vamos a dejarle las aplicaciones aquí debajo. Amigos. Sí. A ver, ¿qué tan importante es el idioma para la relación? ¿Se puede mantener la relación con puro amor o ustedes creen que el idioma sí es muy, muy importante? Honestamente, en mi caso, los sentimientos se han desarrollado a pesar de no hablar el mismo idioma, porque yo hablaba francés o inglés y mi esposa hablaba español o portugués. Entonces, no sé, había una atracción física, también una complicidad, risa, gestos y todo, y el hecho que había esta dificultad hacía que habían más ganas todavía de conocernos así, y era súper divertido, usábamos el celular también para traducir y todo. Obviamente de ahí cuando ya aprendí mejor el español, pude comunicarme con él, vi que era gracioso y después de unos meses le dije, wow, eres muy gracioso, como recién, y me enamoré una segunda vez, era como una primera vez como enamorarse, la atracción y todo, pero de ahí de conocerlo de verdad por el idioma, de saber de qué está hablando, ahí sí fue como que enamorarme más aún. ¿Y tú qué opinas, Saúl? Mira, tengo varias amigas con las que fui a la escuela, no voy a decir el nombre, pero son al menos 6 que conocieron a un chico en Latinoamérica en línea y el tipo apenas y decía pollito chicken. Y se conocieron en línea y estuvieron hablando con el traductor y ellas fueron al país latinoamericano a conocerlo. Después fueron ellas a casarse y lo patrocinaron al país y viven contentos ahorita. Simplemente aquí en Canadá no encontraron un nombre que les diera lo que estaban buscando, que llenara sus necesidades emocionales. Uno siempre quiere algo diferente. Cuando comes, como dice, o sea, cuando comes tacos todos los días quieres otra cosa. Entonces cuando creces, saltado, ¿no? entonces cuando creces en una sociedad donde todas tus personas o la mayoría de ellos pertenecen a tu mismo grupo étnico, se te antoja otro sabor, ¿no? Muchos latinos son celosos y eso lo podemos encontrar en los clichés de la televisión. El latino es celoso, no le gusta que otros estén echando miradas. Pero, pues yo los veo aquí a ustedes dos y sabemos que a veces salen con sus amigos, salen hasta de viaje y sus parejas no están ahí con ustedes diciéndoles no hagas esto, no hagas aquello. De hecho, aquí estamos todos. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Tu novio es celoso, Verónica? No, y gracias a Dios, porque nosotros en Canadá estamos acostumbrados a que las amistades del mismo sexo, del sexo opuesto, todo es normal. Entonces, desde joven, desde la primaria, secundaria, siempre me llevé mejor con hombres. Entonces, yo siempre he tenido un montón de amigos hombres y todo eso. Así que, estando con mi actual pareja, si de un momento al otro me hubiera dicho, no, yo no quiero que salgas con este chico y todo, hubiera sido como, no, no va a funcionar. Las cosas no van a funcionar porque son mis mejores amigos y voy a tener otros amigos también, nuevos amigos varones y no hay ningún problema con esto. Entonces, felizmente, afortunadamente, con mi pareja no hay ningún problema y tanto él como yo podemos salir con personas del sexo opuesto y no pasa nada. ¿Tú crees que los hombres celosos latinoamericanos tendrán oportunidad con las canadienses? Pues o cambian o no funciona su relación, pero a mí me pasó lo mismo. Yo antes de conocer a Katie, bueno, antes de empezar a andar, mis mejores amigas eran mujeres. Y yo dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, el día que mi mejor amiga conoció a Katie, se hicieron amigas así al instante y no pasó absolutamente nada. Eres posesivo, eres como que te sientes dueño, como que la persona ya no es tu pareja, alguien a quien vas a amar, sino es tu propiedad. Simplemente no funciona, porque si lo analizas bien, dejando detrás los tabús que tenemos en Latinoamérica, celar no es amor. Celar es posesivo, es tóxico, es negatividad hacia la persona. Cuando amas y estés seguro de ti mismo, no te interesa que la persona disfrute una actividad aunque no sea contigo. Otra pregunta que todo latino quiere saber. Saúl, ¿conquistar a un canadiense te da papeles? ¿O cuál es la realidad de esto? Porque a veces me escriben y me dicen, ay, no he conseguido una oferta laboral, pero mejor voy, me caso y me hago canadiense. ¿Será verdad eso? Lo partamos en dos.
la manera legal y la manera sentimental y ética. Empecemos con la manera legal. Empezamos con un proceso llamado patrocinio conyugal. Hacemos una investigación de la persona que no esté en asistencia de ingreso, que no tenga un récord criminal en el buró de crédito, se aprueba como patrocinador y sí, tienes residencia permanente, no ciudadanía. La ciudadanía la tienes que sacar tú solo con tu esfuerzo. Pasar el examen de inglés, el examen de conocimiento, hacer tu ceremonia donde le juras lealtad a la reina Isabel y todo eso. Entonces sí es cierto en el aspecto legal. Ahora veamos al aspecto sentimental. Yo no recomendaría casarte por papeles porque tienes que demostrarle al gobierno que eres una relación genuina. Y te van a hacer una entrevista en la que te van a hacer preguntas sobre su intimidad que solamente sabrías si tu relación es genuina. Y también el aspecto de la persona, es como ir a un banco y dar un cheque con fondos en blanco. Es posible que funcione, pero ya no eres una persona honesta. Entonces ya no solamente estás defraudando a un banco, estás defraudando el corazón y los sentimientos de una persona, que la persona es el recurso más valuable que tenemos entre nosotros. Si yo choco un carro o quemo una casa, se puede reconstruir o se puede volver a comprar, pero un ser humano y su dignidad y su amor es algo que no puedes recuperar y no se puede parchar. Yo diría que no. Entonces, si tienen una relación genuina, lo cual es muy posible aquí en Canadá, porque hay mucha gente soltera y mucha gente que no encuentra pareja, mejor háganlo de la forma genuina y lo van a disfrutar mucho mejor como pareja que por una transacción. Además que no es como lo acabas de decir, no es como la gente piensa de me voy a casar con un canadiense, mañana voy a ser canadiense o voy a tener Exacto. hijos en Canadá, yo ya soy canadiense. Así no es, Estamos así no funciona. Aproximadamente 2 años el proceso de patrocinio conyugal. Y no quiere decir que van a aceptar tampoco. Como puedes presentar los papeles, pero no quiere decir que por ser casado que Canadá te da la residencia y ya está. No, no es así. Pero la gente tiene este pensamiento. Todos piensan que efectivamente mañana ya soy canadiense. Para nada, no es así. Así que más les vale querer a la persona que encuentren porque si no van a estar atrapados para siempre. Pero es bien fácil aquí, o sea, si tú eres hispano, sabes bailar, sabes cocinar, estás saludable. No tienes que ser un supermodelo, solo que tengas un cuerpo promedio saludable, encuentras 10 citas. De esas 10, escoge con la que tengas mayor compatibilidad y te garantizo que funciona y evoluciona a amor genuino. Bueno, Saúl hizo el sacrificio de quedarse en Canadá por amor, pero el duro sacrificio. Pero tenemos acá el caso de alguien que se fue a Perú. A ver, ¿por qué te irías a Perú si aquí lo tienes todo? Es el sueño de toda la gente que me ve, el sueño de las personas que me ven. Literal, la gente me escribe y eso son las palabras de la gente. Me dicen, ¿por qué te fuiste de tu país perfecto, Canadá, para irte al tercer mundo? ¿Okay? Literal me dicen esto. Yo no opino eso porque yo sí quiero vivir en Perú. Bueno, la cuestión es que me encanta Canadá por su seguridad, tiene también las diferentes estaciones y todo eso, está chévere, la gente es buena, respetuosa y todo eso. Me encanta, es mi país, mi familia está aquí. Pero Canadá, según yo, no tiene el sabor que tiene Latinoamérica. No sé, en Latinoamérica yo siento que pertenezco ahí, siento que, no sé, hay un montón de cosas que hacer siempre, la familia bien presente también, algo que yo en mi caso no tengo tanto aquí en Canadá, el tema de la familia no es muy presente, los amigos, así, y bueno, a mí me gusta más la vibra de Latinoamérica, así que por eso quiero vivir en Perú. Para finalizar, ¿qué es algo que no debe de hacer un latino si quiere conquistar y quedarse en una relación seria con un canadiense? Número 1, no ser celoso. Número 2, si tienes un familiar que sea tóxico, aquí en Canadá no tiene ningún problema con dejar de hablarle. Y he visto que en México, por muy tóxico que sea el familiar, ahí lo invitan y ahí lo tienen. Somos muégano. Y la otra yo diría que sería aceptar los cambios de otras personas, o sea, acéptala tal y como es. O sea, sin importar el país que seas, como seres humanos somos bien únicos. Puedes haber crecido en la misma aldea que alguien y esa persona va a ser diferente a ti. Entonces simplemente aceptar a la persona por sus diferencias y yo les garantizo que todo va a funcionar con amor, paciencia y tolerancia. No podemos encasillar a todos los canadienses en una solo costal, igual con los latinoamericanos, todos somos diferentes, pero bueno, si generalizamos, eso es lo que nosotros podríamos decir, así que es posible el amor entre un latino y un canadiense. Definitivamente. El amor entre cualquier ser humano y otro ser humano es posible. Bueno amigos, entonces este fue el video que me estuvieron pidiendo. Esto sería todo por el video del día de hoy. Yo soy su amiga Paloma Lascano.
Veronique Angers, ahí están mis redes. A ver si me sale. Yo soy su amigo Saúl Reina. Un latino en Un Canadá. latino. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Futuros canadienses. 5 segundos te ven. Ser latino. 10 minutos de conversación. Yo nunca olvidarte. Y 2 a 3 citas. Yo Joe quererte. casarme. Yo querer chorizo mexican. Así. Ya. Ay, pero déjame, es que me está llorando los ojos. Un canal educativo, papá.